Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿Cómo andan? profesor. Todo bien, gracias, profesor. Bueno, hoy vamos a dar cámara séptica y pozo absorbente, ¿verdad? Es la clase que viene después de desagües cloacales. Como todos sabemos, Asunción y no toda Asunción, o sea, no toda Asunción tiene colectores cloacales. Hay ciudades que tienen colectores cloacales de ESAP, hay ciudades que no lo tienen. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una vivienda hoy día en Villa Elisa, no hay desagüe cloacal, no, redes cloacales, creo que no hay. No hay redes cloacales suficientes. Por ejemplo, la ciudad de Luque tiene una parte de desagüe cloacal, de la otra parte no tiene. Y en fin, hay un montón de ciudades del interior que tampoco cuentan con el servicio de desagües cloacales. La ciudad de Pedro Juan, como una ciudad grande, cuenta. La ciudad del Este también cuenta. Pero hay ciudades que no cuentan. Y resulta ser que hoy día el Gran Asunción se está expandiendo. El centro pasó a ser prácticamente un anillo pequeño, pero después está todo el anillo que compone el departamento central, que no tiene desagües cloacales, o sea, colectores públicos de desagües cloacales. Entonces, ¿qué pasa? Yo una casa, ¿verdad? Una casa de 2 niveles o un edificio de tres o cuatro pisos y no tengo colector cloacal, no tengo otra opción que recurrir a otro, otra opción, que es la de utilizar cámaras sépticas y pozos absorbentes. Eso teniendo en cuenta que si es que yo, gracias a Dios, tengo un terreno que absorbe parte del escurrimiento o de la escorrentía que normalmente se tiene en la vivienda de desagües cloacales. En caso de tener un terreno en donde realmente no se tenga absorción de parte del terreno circundante, lo que se hace normalmente es acumular el agua servida, y están los tanques cisternas que vienen y sacan todo el líquido y cobran por ese servicio. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos un terreno en cierta manera absorbente, entonces lo que hacemos es proyectar una cámara séptica y un pozo ciego o pozo absorbente. Yo le voy a mostrar en planta y corte lo que es una cámara séptica. Ese es un pozo absorbente en donde realmente las paredes son de 30, el pozo absorbente, las paredes son de 30, más o menos tiene una profundidad de 3 metros y alrededor de este pozo se llena de triturada. Se le pone triturada, más o menos 50, con un espesor de 50 centímetros. ¿Verdad? Normalmente el pozo ciego tiene que tener 3 metros de diámetro en lo posible, ¿verdad? En lo posible, 2,50 como mínimo, y una altura aproximada de 2,50 metros a 3 metros. Eso es lo que se estila para hacer pozo absorbente. A este pozo llega
el efluente de la cámara séptica. El efluente de la cámara séptica es el efluente de la cámara séptica es agua tratada, en principio, en forma primaria. Si ustedes ven, esto es en planta, tiene dos registros en la tapa, ¿verdad? Generalmente el ancho mínimo es de 1 metro y el largo es de 2 veces el ancho, o sea, 2 metros. Y la profundidad es igual, la profundidad mínima es igual a 1 metro, pero generalmente se utiliza como mínimo 1,50 metros. Este tiene una pared deflectora, que es esa pared, con el objeto de que todas las bacterias se observe en ese recinto. Esa pared es una pared divisoria, en donde con el objeto de que el régimen que se verifique en el pozo sea de un régimen laminar. Dos tipos de régimen se tienen en cuenta: régimen laminar y régimen turbulento. Esa pared se ubica generalmente a un tercio de la entrada del agua en el pozo. Estudios actualizados permiten colocar seritubos, que son tubos de PVC de 100 milímetros, en forma inclinada, en esta forma, que ofician más o menos de un disipador de energía, que es la pared esa intermedia que nosotros vimos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar seritubos? Le voy a explicar por qué después. La ventaja de utilizar seritubos en vez de esa pared es que en esta cámara, es una cámara anaerobia. Eso quiere decir que no necesita de oxígeno. ¿Por qué? Porque las bacterias es una cámara primaria, en donde las bacterias son anaeróbicas, no necesitan del oxígeno para vivir, para reproducirse y para digerir todo el material orgánico que es lanzado a esta cámara séptica. Entonces, si yo tengo la entrada acá, con un caño de 100 milímetros para una vivienda, para un pequeño edificio, y resulta ser que yo acá adentro tengo dispuestos los seritubos en 3 hileras o en 3 camadas. De esta forma se forma un panal, tipo panal de abeja, en donde estos seritubos hacen que se aumente la capacidad de absorción de la materia orgánica. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Las bacterias anaeróbicas fijan sus colonias en las paredes de esta cámara séptica, en la pared interna. Cuando yo tengo la pared interna, imagínense, en todo ese perímetro interno, por la altura de agua, ahí las bacterias anaeróbicas forman sus colonias. De esas colonias salen las bacterias, digieren el material orgánico y, por supuesto, reducen el contaminante orgánico. Los sedimentos quedan abajo
Y imagínense si yo pongo este colchón o este panal de seditubos, las bacterias van a adherirse a las paredes exteriores y a las paredes interiores, aumentando notablemente en la superficie posible de colonias que se puedan formar dentro de la cámara séptica y así poder aumentar, al aumentar el número de colonias, lógicamente hay más comensales, entonces digieren mejor el material orgánico. Esto es lo último que se tiene en tratamiento primario de efluentes, con el objeto de disminuir el contaminante orgánico del desagüe cloacal. Una vez que se haya tratado todo el efluente tarda aproximadamente 8 horas en tratarse ahí dentro de la cámara y después ya pasa al pozo absorbente o pozo ciego que les mostré al principio. Entonces, de esta forma, nosotros pasamos prácticamente, pasamos a transmitir todo ese efluente cloacal al terreno circundante, ya que como ustedes ven, bien, así se fijan en las paredes, no es una pared, no es una pared entera, es una pared de 30, pero que entre ellos tiene un huequito y por ese huequito que está ahí señalado, por ese huequito sale directamente el líquido efluente, por eso es que y pasa al suelo a través del filtro que nosotros le pusimos de 50 centímetros de triturada y a través de eso hace que dure más el pozo absorbente en colmatarse o en llenarse más. Vamos a subir. Hay pozos absorbentes que yo he visto y que nunca se llenaron y tienen más de 30 años de vida. O sea que evidentemente acá están los huecos, como se ve, acá están los huecos de las paredes, de 30. Entonces por estos huecos sale el efluente ya tratado al filtro de triturada que yo le puse y evidentemente con eso se logra mejorar notablemente el rendimiento del pozo absorbente y la cámara séptica normalmente con los seditubos prácticamente es agua líquida, prácticamente es líquido lo que sale y va al pozo absorbente. Este sistema es el que se utiliza normalmente en las viviendas, ya les dije las dimensiones mínimas. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas en la cámara séptica? 1 por 2, por 1,50 m, 1,60 m de altura, ¿verdad? Eso es en la parte interior. Y el pozo ciego normalmente es de 2,50 a 3 metros de diámetro, con una altura de 2,50 a 3 metros. Generalmente eso es lo que se recomienda ahora debido a las muchas lluvias que están apareciendo, porque ocurre que antes se optaba por diámetros menores y alturas menores porque no había tantas lluvias, pero ahora con las lluvias que se están viniendo, el suelo se está colmatando con mayor facilidad. Es de esta manera que se produce el tratamiento primario de un sistema de tratamiento de agua para una vivienda. En caso de edificios en altura, hay casos de edificios que se están construyendo en Fernando de la Mora, en Villa Lisa. En esos casos, sí existe un curso afluente. ¿Qué quiere decir curso afluente? Un pequeño arroyo. Hay arroyos bastante cercas, y gracias a Dios en Paraguay tenemos bastantes arroyos, pero por ordenanza y por ley del MADES no se pueden lanzar
caudales primarios tratados en forma primaria. Entonces lo que hay que implementar, lo que se hace es implementar una planta de tratamiento de efluentes con cloración y decloración antes de ser lanzado al cauce hídrico, y eso se permite por el MAES. Es una planta de tratamiento compacta, eso se dimensiona conforme a la cantidad de usuarios que va a vivir en el edificio, y se puede lanzar el efluente tratado en forma completa al cauce hídrico, ya que se le agrega cloro y se desinfecta. Y tiene que tener las características mínimas para ser considerado como parámetro no dañino a la salud, para no poluir el cauce hídrico del arroyo. ¿Alguna consulta, por favor? Ahora de esto es lo que yo quería mostrarles. Yo quiero que me digan si tienen alguna consulta, no hay problema. Vamos a evacuar todas las consultas que quieran. Yo tengo una consulta. ¿Dónde es mejor colocar el pozo absorbente? Esa es una buena pregunta. El pozo absorbente, dependiendo del lugar donde se trata. ¿De qué se trata? Por ejemplo, si yo tengo una casa que está en un barrio que cerca de unas cuadras hay desagües cloacales, entonces evidentemente conviene tener al frente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil el día de mañana, si es que pasa el colector frente a mi casa, entonces yo directamente ya me conecto al colector cloacal de la SAP, ¿verdad? Eso, pero en la vereda no. No, en la vereda no. Está prohibido colocar ningún pozo ciego ni una cámara séptica en la vereda. Nadie tiene una pregunta, entendieron todo, fue todo claro, todo. ¿A cuántos metros de la vivienda más o menos se debería ubicar esto? Eso pero es conveniente ubicar más o menos a 3 metros de la vivienda. O sea, de la parte de enfrente de la vivienda. A un costado del garage, por ejemplo. Se deja un patio donde se coloca ahí el pozo absorbente y la cámara séptica. ¿Y hay terrenos que no son aptos para esto, por ejemplo? Sí, hay terrenos que no son aptos, sobre todo si están en lugares bajos y el nivel freático es alto. Inclusive no es que no sea conveniente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay lugares, y sucede mucho en la ciudad de San Bernardino, por ejemplo, que hay terrenos que están al costado del lago y la napa freática, lógicamente, está alta. Pero, ¿qué pasa? Al llevar de la cámara séptica a este pozo absorbente, como ya tiene agua, y el agua, la cantidad de agua que uno lanza por día es muy pequeña en comparación a la cantidad de agua que hay en el sustrato del subsuelo. Entonces, evidentemente, directamente no aumenta de volumen. ¿Por qué? Porque como el nivel de agua es permanente, se esparce en todos sus alrededores, ¿verdad? Sobre todas las casas que están cerca de los cauces hídricos. Por eso se dice que hay casas, cerca de la Chacarita, por ejemplo, ¿verdad? Que está cerca del río, que tienen su pozo ciego, nunca se llenan porque evidentemente eso va y filtra todo hacia el río, hacia el arroyo,
¿verdad? Lógico, obviamente, contamina, lógico. Pero yo les cuento la realidad, yo no puedo mentirles. Por ejemplo, si uno va a hacer hay casos, y voy a citarle otra vez la ciudad de San Bernardino, ¿verdad? Solamente. Hay casos de que en la ciudad de San Bernardino ustedes se van y hay verdaderas urbanizaciones dentro de la ciudad, ¿verdad? A los costados de la ruta, cerca del lago. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y qué se hace en esos casos? Y ahí seguro hay napa freática alta. Entonces, ¿qué ocurre? Hacen pozos ciegos que contamina el lago. Contamina, lógicamente, tiene cierto poder de contaminación y, por supuesto, ¿verdad? Ahora, hay casos en que la urbanización quiere hacer las cosas bien, entonces ejecuta una planta de tratamiento para toda la urbanización y de ahí tiran directamente al lago sin ningún problema. Es agua tratada y no contamina el lago. ¿Alguna otra consulta? El pozo solvente tiene que ser ventilado. No tiene que ser ventilado. No hace falta ventilación. ¿No tienen más preguntas? Profe, la carga de triturada, ¿cuántos centímetros por ahí? O sea, se carga, o sea, no es muy grueso, ¿verdad? Y tiene un espesor aproximadamente de 50 centímetros alrededor del pozo. Pero eso no es muy necesario, sí o sí tiene que tener. Y conviene tener, justamente por eso, conviene tener para distribuir el agua alrededor del terreno circundante. Porque es como un filtro, entonces ayuda otra vez a que el agua que se vaya o sea, al terreno, sea prácticamente líquida, no va a parte sólida, es como un filtro que se le pone. Profe, ¿hay una separación con una dimensión específica entre los ladrillos en el caso del pozo absorbente? No, normalmente, ¿cuánto tiene un ladrillo? ¿Ustedes saben de cuánto tiene un ladrillo? Tiene 12 por 25 por 5 centímetros, tiene aproximadamente ahora. Entonces, si yo tengo 12 y le superpongo, o sea, 3 centímetros y otros 3 centímetros, ¿cuánto estoy robando? 6, quiere decir que estoy dejando 6 centímetros de hueco, de la parte hueca. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna otra consulta? Creo que ya no, profe. Bueno, si no tienen otra consulta, entonces la próxima clase vamos a hablar de desagües pluviales, ¿verdad? Y yo no sé, Sandra, si tenés algo que agregar o el arquitecto tiene algo que agregar, entonces yo les dejo. Sí, ¿qué tal, profe? No, quería avisarle nomás que la vez pasada tuvimos el examen presencial y hay algunos que me pasaron un justificativo. Eso le vamos a tomar el examen con el otro examen. Vamos a juntar los dos exámenes para los que no pudieron asistir. Correcto. Eso más que nada. ¿Cómo no? Profe, ¿y cuándo más o menos estaría la nota del primer parcial? La próxima semana le voy a hacer en la plataforma, en la planilla. Yo creo que sí, pues yo estoy justamente corrigiendo los exámenes.
O sea, no estoy corrigiendo, estoy desarrollando el tema y le voy a pasar a Sandra para que ella verifique, entonces pero yo creo que para la próxima semana ya van a tener. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ok, Dale, profe, gracias. aquí, si no hay más nada que les dejo libre. Profe, Sí, yo tengo un problema con mi grupo del trabajo práctico. Resulta que 2 personas de mi grupo salieron y me quedé sola con otra compañera. Y no sé si es que me puedo cambiar de grupo o cómo hago. Porque ya encontré también otro grupo donde me puedo unir. Sí, no hay problema de unirse con otro grupo si es que completan los 4 integrantes. Me avisan nomás para corregir en la lista. Ok, te voy a pasar entonces. Gracias. ok, nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora y por este mismo canal. Ok, gracias, profesor. Así es, hasta luego. Chaucito. Chao, chao.